Entonces, habíamos iniciado el estudio de las series de potencias. Hicimos una introducción, creo que un poco árida de las series de potencias. Hablamos algo acerca de la definición de las series de potencias. Y prácticamente creo que fue todo lo que hicimos. Ahí se nos fue toda la sesión. Habíamos dicho que una serie de potencias pues es una función que admite una representación de esta forma. Se puede reescribir precisamente pues como una serie de potencias, es decir, como una especie de polinomio infinito o algo así. Que estas series de potencias se les puede determinar un radio de convergencia que lo habíamos denotado por esta letra ρ, y en ese radio de convergencia se puede asegurar la convergencia de la serie en ese segmento, en el segmento que va de x0 menos ρ a x0 más ρ. A ver, déjenme, hay una flecha ahí que se quedó. Ahí está. Bueno, ya habíamos visto también cómo calcular algunos radios de convergencia, vimos algunos ejemplos, y también al final comentamos algo acerca de la serie derivada, de la serie integrada y de la serie original, y que entre todas ellas guardan el mismo radio de convergencia. También comentamos las expresiones para calcular el desarrollo de Taylor de alguna cierta función alrededor de algún punto x sub 0. Y comentamos que los polinomios de Taylor pues son una forma en la cual, dada una cierta función, se puede revelar su representación como serie de potencias. Si uno obtiene el desarrollo como polinomio de Taylor o como serie de Taylor de alguna cierta función, por ejemplo de la función exponencial, se pueden obtener estas representaciones de funciones mediante series de potencias vía los polinomios de Taylor. Hablamos algo acerca de cómo calcularlos, vimos algunos ejemplos y creo que fue todo lo que hicimos. Bueno, pues sigamos entonces, y lo que sigue es lo siguiente, es decir, bueno, ya tengo algo acerca de las series de potencias, están pues, muy bonitas, tienen su radio de convergencia, etcétera, pero la pregunta, bueno, ¿y para qué quiero las series de potencias? ¿Sí? Bueno, pues vamos a tratar de dar respuesta precisamente a esta pregunta, la de por qué y cómo usar a las series de potencias. Bueno, el de por qué usar, el por qué y cómo las vamos a usar, bueno, tiene que ver con una parte pues, técnica al momento de resolver ecuaciones diferenciales. Cuando uno resuelve una ecuación diferencial, implícitamente hay un proceso de integración. Quizás en la técnica de Laplace queda oculta, porque Laplace mismo es una especie de integral, allí rara, pero en la primera parte del curso, cuando desarrollamos técnicas analíticas para resolver ecuaciones, por ejemplo, las exactas, las lineales, variables separables, etcétera, dentro de los procesos de solución, implícitamente, pues hay un proceso de integración. Bueno, el asunto es que los procesos de integración tienen también algunas dificultades. Las dificultades radican en que las primitivas de funciones no necesariamente se pueden escribir en términos de funciones elementales. No sé si ustedes ya exploraron un poco esa problemática. O sea, ¿a qué me refiero con integrales de funciones elementales? Bueno, pues habrá que decir primero quiénes son las funciones elementales. Las funciones elementales son básicamente las funciones que ustedes conocen. Por ejemplo, los polinomios, las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Qué otro tipo de funciones conocen? ¿Conocen las funciones o ya no conocen las funciones? Pues, combinaciones de esas. Combinaciones de estas, sí. Pues sí, funciones racionales, que son cocientes de polinomios, composiciones entre ellos. Bueno, pero básicamente, quizás todas las funciones que ustedes conocen, pues radican en torno a estas funciones que están aquí.
polinomios, funciones trigonométricas, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Bueno, todo ese conjunto de funciones se le llaman funciones elementales. Y bueno, el problema estriba en lo siguiente, que al momento al momento en el que nosotros queramos calcular alguna primitiva, la función primitiva no necesariamente se puede escribir en términos de funciones elementales. Allí en el chat alguien dice que hay funciones integrables que no tienen antiderivadas y viceversa. No, eso es falso. Si una función es integrable, tiene antiderivada. Lo único que ocurre es que la antiderivada o la primitiva no se puede escribir en términos de funciones elementales. Esa es la dificultad. Para que se entienda un poco esto de lo que les intento decirles, una situación parecida se presenta cuando uno aprende a resolver ecuaciones polinomiales. Igual y hay que remontarse un poco hacia su niñez. Bueno, en su caso no hay que remontarse tanto. En mi caso sí hay que remontarse ya algunos años. Pero cuando uno comienza a aprender a resolver ecuaciones, pues aparecen ecuaciones muy simples. Por ejemplo, en la secundaria o en la primaria, no sé dónde estudia eso, que se resuelve la ecuación 2x más 1 igual a 0. Entonces, nos enseñan que despejamos allí una variable y obtenemos una solución. Pero en algún momento aparecen estas ecuaciones, por ejemplo, una ecuación cuadrática, como esta, x cuadrada más 1 igual a 0. Y cuando uno quiere resolver esa ecuación, pues uno se da cuenta de que hay problemas. Por ejemplo, al momento de resolverla, el menos 1 lo paso al otro lado, extraigo una raíz, y aquí ya empieza a haber un problema, porque de acuerdo a lo que conocemos, no existen raíces de números negativos. Entonces, fíjense que para poder resolver a las ecuaciones polinomiales, hay un paso abstracto que es un poco difícil. En la secundaria uno lo sobrepasa pues, prácticamente como puede, pero en realidad está ocurriendo algo complicado al momento de resolver ecuaciones polinomiales. Porque para resolver ecuaciones polinomiales, previamente, pues uno conoce a los números naturales, a los números enteros, a los números reales completamente no los conocemos, pero más o menos los entendemos o creemos entenderlos. Pero para resolver una ecuación polinomial, el problema está en que necesitamos pasar a los números complejos. O sea, y eso ocurre desde la secundaria. O sea, si quiero resolver un polinomio, con los números que yo conozco, los números enteros, los racionales, los irracionales, todos ellos, no me va a ser suficiente para poder resolver a todos los polinomios, para poder calcular sus raíces. Tenemos que hacer una extensión de los números. O sea, el problema es que los números que tenemos no son suficientes para representar a las soluciones de polinomios y tenemos que extenderlo hasta los números complejos. Esto ocurre para los polinomios. Es algo muy parecido, ocurre para el cálculo de las primitivas. Cuando nosotros queremos calcular primitivas de funciones, bueno, le voy a poner mejor primitivas. Si queremos calcular primitivas de funciones, el problema de algunas primitivas no es que no exista la primitiva, el problema es que las funciones que tenemos son solamente las funciones elementales, es decir, los polinomios, las exponenciales, pues las que puse hace unos minutos, las logarítmicas, las trigonométricas, combinaciones de ellas. Y el problema de algunas integrales, algunas primitivas, es precisamente un fenómeno muy parecido al que ocurre con los polinomios, que estas funciones no son suficientes para poder reescribir a las primitivas de funciones. Hay que hacer una extensión de las funciones a algo más grande que incluya otro tipo de funciones. Y a ese otro tipo de funciones se les van a llamar también funciones especiales. Esas funciones especiales, en conjunto con las funciones elementales, ya ampliará el campo de funciones y nosotros podemos calcular nuestras integrales, nuestras primitivas, ya sin ningún problema. La situación es muy parecida a la de los polinomios. Y todo eso viene porque si queremos calcular primitivas, pues tenemos que extender a nuestras funciones a un conjunto más grande que admitan soluciones todas las primitivas. ¿Y por qué nos interesa ese problema de las primitivas? Pues porque queremos resolver ecuaciones diferenciales, por esa simple razón. E implícitamente
hay un proceso de integración. Entonces, si nuestra integral la subordinamos únicamente a funciones elementales, pues algo va a haber problemas. Va a haber algunas integrales que no se van a poder reescribir de manera adecuada y entonces no vamos a poder representar a las soluciones de una ecuación diferencial. Entonces, la razón de por qué tenemos que hacer todos estos malabares de introducir a las series de potencias es precisamente para implícitamente resolver ese problema. De decir, bueno, mis primitivas tienen dificultades, amplío el campo de funciones. Ampliar el campo de funciones significa, o mejor dicho, para poder llegar a esas funciones elementales, lo vamos a hacer vía series de potencias. Una función descrita como una serie de potencias es una función bastante general y admite representar a las funciones que nosotros conocemos. Si una función es una función elemental, un polinomio, una exponencial, lo que sea, vía los polinomios de Taylor podemos encontrar su representación como serie de potencias. Pero resulta que no todas las series de potencias se pueden reescribir como función elemental. Es decir, hay más funciones, se pueden representar una mayor cantidad de funciones utilizando las representaciones como series de potencias. Vía las series de potencias llegaremos a estas funciones especiales. Entonces, la razón de por qué habrá que hacer uso de las series de potencias, pues es eso, así de simple, ese detalle ahí técnico. Un ejemplo en el que no se puede calcular, bueno, no es que no se pueda calcular, no se puede representar a la primitiva en términos de funciones elementales, una integral famosa, es esta. No sé si ustedes en sus cursos de cálculo abordaron ese ejemplo, el de intentar calcular la primitiva de e a la x cuadrada. ¿Sí lo abordaron, lo comentaron? En una lista de ejercicios la pusieron. Solo que no era En una lista de ejercicios la pusieron. Obviamente, pues creo que no pudimos. Okay. Pues no, sí. Y el problema no es que la función no sea integrable, la función es continua, es de clase infinito, es súper integrable. De hecho, a nivel teórico, pues sí tendría primitiva, ¿no? De hecho, la primitiva pues ahí está, sería esa. Bueno, no exactamente esa, pero bueno. El asunto está en que en aquel momento no tuvieron mucho éxito, no porque sus técnicas de integración fueran incorrectas, sino porque las técnicas de integración intentan reescribir a la solución en términos de las propias funciones elementales. Y eso no iba a funcionar nunca. Entonces tenían que romper a las funciones elementales, pasar a las funciones especiales y allí sí representar a la primitiva de esta función. Bueno, entonces ya más o menos intenté motivar el por qué. Es una cuestión teórica, técnica, del por qué hay que usar series de potencias. Bueno, ahora, ¿cómo las podríamos usar? Bueno, por cierto, el ejemplo de e a la x cuadrada, si quisiéramos calcular una primitiva de esta función, ¿cómo se podría obtener? Pues se puede obtener así. Primero habría que obtener una representación como serie de potencias de la función. Una representación básica de la función exponencial es esta. La función de e a la x se representa como x a la k entre k factorial. Se puede obtener eso mediante los polinomios de Taylor. De hecho, en el ejemplo que habíamos visto al inicio, que era el de la función exponencial, ¿dónde está? Aquí está, fíjense. Habíamos obtenido su representación como polinomio de Taylor y había sido este es el de grado 3, este es el de grado 4, el de grado 5, y si observan tiene una forma recursiva. En general es de la forma x a la k sobre k factorial, desde k0 hasta infinito. Al tomar todos los términos, se obtiene ya la representación de la función exponencial. Entonces, fíjense, si quisiéramos calcular la primitiva de e a la x cuadrada, una forma en que podríamos hacerlo sería la que describo aquí. Pero habría que obtener una representación como serie de potencias de la función. Como la primitiva que quiero es la de e a la x cuadrada y no la de e a la x, pues evalúo e a la x en e a la x cuadrada. Eso significa evaluar también a la serie de potencias. Cambio a x por x cuadrada. Y bueno, aparece este otro desarrollo. Aquí tendría ya un desarrollo como serie de potencias.
Ahora sí, ya teniendo el desarrollo como serie de potencias, ya puedo calcular la primitiva. De hecho, el cálculo de la primitiva ya sería muy fácil. ¿Cómo sería? Bueno, pues tendría que calcular la primitiva de la serie de potencias. Hay algunos teoremas, de hecho, uno que ya habíamos comentado era que la serie integrada preserva el mismo radio de convergencia, etcétera. Entonces, podemos conmutar allí la serie con la integral. Calcularíamos las integrales de cada uno de estos términos de manera independiente y obtendríamos una representación de la primitiva de esta función. Claro que la primitiva de la e a la x cuadrada, pues igual y no es lo que esperábamos. O sea, igual y nos hubiera gustado que la primitiva fuera combinaciones de funciones elementales. Pero el problema está que la primitiva de esa función no es una función elemental. Entonces, lo único que podemos hacer para obtener una representación de ella es obtener su representación como serie de potencias, que es exactamente la que tengo allí. Pero bueno, entonces, ampliando el campo de las funciones a series de potencias, tenemos entrada a una mayor cantidad de funciones y al menos los detalles técnicos del cálculo de primitivas, pues ya no sería una dificultad, ya sería bastante simple calcular las primitivas. Bueno, hasta ahí todo va como bien, digamos, quedaría como curiosidad matemática, pero vamos a ver un ejemplo que nos obligue a darnos cuenta de que este tipo de detalles, por ejemplo, la necesidad de esta integral o de algunas otras, pues no está tan alejado de lo que uno podría pensar. Por ejemplo, pensemos que nos piden resolver esta ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial de grado 1, lineal. En principio tenemos una técnica para resolverlo. Aplicamos la técnica. Recordarán que para las ecuaciones lineales de grado 1, la forma de solución era calcular el factor integrante. Identificamos la función a de x, calculamos su factor integrante, que era mu igual a e a la integral de a de x de x. En este caso queda e a la x cuadrada. Ya que tenemos el factor integrante, multiplicamos a la ecuación diferencial por el factor integrante, obtenemos este término. El lado izquierdo de la ecuación diferencial se reescribe como la derivada de la función incógnita por el factor integrante. Lo llevamos a esta representación, calculamos una integral de ambos lados y aquí es donde aparece ya el problema. Fíjense, hasta ahí toda la técnica no había tenido dificultad alguna, pero aquí aparece ya un problema. El problema es que para obtener la solución, pues necesitamos calcular la integral de e a la x cuadrada o la primitiva. Y como ya comentamos, pues la primitiva de esa función no se puede reescribir en términos de funciones elementales. Entonces, aquí todavía podríamos como decir, bueno, está bien, aunque no la podamos calcular, pues dejaríamos expresada la solución de esta forma, ¿no? Y ya el que quiera usar la solución, bueno, pues que se encargue de calcular la primitiva, ¿no? A ver cómo le hace. Ya será su problema. Pero en principio tendríamos una solución. Esas soluciones también, digamos, pero no nos gustan porque pues, quedan en términos de esas primitivas, ¿no? Nos gustaría tener una solución un poco más concreta. Entonces, ¿cómo podríamos resolverlo? Una forma, no es la ideal ni la que se debe usar, pero una forma sería decir, bueno, la primitiva pues, la calculo usando serie de potencias. Encuentro su desarrollo de Taylor, calculo la primitiva de la integral, y esta serie la cambio aquí, así como muy burdamente. Yo creo que por ahí lo hice. ¿Dónde está? No, creo que no lo hice. Bueno, te lo comento en otro. Pero bueno, entonces espero que con este primer ejemplo, ese primer ejemplo pretende no enseñar la técnica de solución, sino solamente hacernos conscientes de que incluso con ecuaciones aparentemente sencillas como esta, la dificultad del cálculo de las primitivas pues se hace evidente y nos obliga a tener que ampliar el campo de funciones, abandonar las funciones elementales y trabajar con un campo más grande, que van a ser las funciones especiales sumadas a las funciones elementales, y la representación adecuada es como series de potencias. ¿Preguntas, Estolita? No, profe. Bueno, entonces
ya que tenemos todo esto, sí decimos, bueno, ¿y cómo podemos resolver entonces estas ecuaciones? Porque en esta primera ecuación, que era una ecuación muy simple, pues, digamos, apareció una primitiva y ya al final uno se concentra en la primitiva, pero puede ser que algunas ecuaciones ni siquiera nos permitan llegar a esa etapa, sino que previamente la ecuación diferencial se complique allí un poco y no podamos llegar a ese tipo de expresiones. Entonces, necesitamos depurar la técnica de, series de potencias más las ecuaciones diferenciales. Es primero abandonar la idea de las soluciones como formas analíticas cerradas en términos de funciones básicas o elementales y pensar ahora en soluciones cuyas representaciones sean series de potencias. Pues vamos a ver un ejemplo y el ejemplo que voy a hacer es esta misma ecuación diferencial. Fíjense, esta misma ecuación diferencial pues la voy a resolver y para poderla resolver con series de potencias, cognitivamente hay que hacer uso de lo que acabo de decir. Abandonamos la idea de que la solución va a tener una forma analítica cerrada y mejor pensamos que la solución tiene una representación como serie de potencias. Es decir, bueno, no sé quién sea mi solución, pero vamos a pensar que tiene una representación como serie de potencias. Es decir, es de la forma AK, X a la K. Ya en lo que sigue, las series de potencias que utilizaremos, todas estarán centradas en X sub 0 igual a 0. Recordarán que la forma genérica de las series de potencias había sido de esta manera. Bueno, en todos los cálculos que están por venir, las series de potencias nosotros las vamos a centrar siempre en torno al 0. Ya en lo que sí. Entonces, una serie de potencias centrada en 0 es la serie de potencias que estoy representando aquí. Si desarrolláramos la suma, quedaría el A0 más el A1X más el A2X cuadrada más. ¿No? El primer término corresponde al valor de K0, el segundo para K1, el de K2 y todos ellos. ¿No? Bueno, si quiero encontrar la representación como serie de potencias, pues entonces lo que debo hacer es decir quiénes o cuáles son los valores numéricos de los coeficientes. Eso es lo que yo voy a necesitar. Es decir, bueno, si quiero encontrar la representación como serie de potencias de la solución o de la función incógnita de la ecuación diferencial, bueno, pues asumo que tiene esta representación y lo único que restaría por determinar es el valor numérico de los coeficientes. ¿Cómo calculo el valor numérico de los coeficientes? Bueno, pues lo vamos a hacer así. Si yo propongo que esta sea mi solución, bueno, pues de alguna forma la voy a obligar a que efectivamente sea solución. Quizás obligándola a que sea solución, se revela las condiciones que deben tener los coeficientes para que efectivamente sea solución. Y de allí yo pueda resolver el problema. Entonces, ¿qué significa que la obligue? Bueno, que pues significa que si la sustituyo, voy a obligar a que se cumpla la igualdad. Para poderla sustituir a la función incógnita, necesito previamente calcular a y', a su derivada. Para eso utilizo a la serie derivada. Aquí está. Ya habíamos hablado de ella en la sesión anterior. Entonces calculo a la serie derivada, obtengo esa representación y hay un pequeño detalle técnico que la clase pasada lo habíamos dicho. Fíjense que la serie original inicia en K0 y la serie derivada pareciera que es solamente derivar esta expresión, ¿no? Vista como un polinomio. Se baja la K, queda X en la K menos 1. Pero un detalle importante es que en la serie derivada recorremos el índice una unidad. Por el detalle que había yo mencionado, que si hacemos una representación de toda la serie, o el desarrollo de la serie quedaría de esta manera, y al momento de calcular a la derivada, el primer término, dado que es una constante, su derivada sería 0. Entonces no aportaría nada. Entonces por eso es que pues debemos recorrer el inicio de la serie derivada una unidad. Es un detalle técnico importante. Pero bueno, entonces propongo mi solución, calculo la serie derivada y ahora voy a obligarlas a que satisfagan a la ecuación diferencial. Es decir, sustituyo. En lugar de y' y en lugar de y, sustituyo las series que acabo de obtener. Al hacerlo,
obtengo esta condición que tengo aquí. Tengo toda esa condición y a partir de ella, ahora debo ver si esa condición me revela los valores numéricos de los coeficientes, de la 0, de la 1, etcétera, ¿no? ¿Preguntas o comentarios hasta ahorita? ¿No? ¿Nada? Creo que Ok. no, profe. Bueno, entonces propongo mi solución en serie de potencias, sustituyo, obtengo una igualdad. Y ahora lo que debo de hacer es lo siguiente. Al momento de hacer la sustitución, pues quedan varias series. Queda esta y queda esta, ¿no? Quedan todas allí como distribuidas. Lo que debo hacer es manipular algebraicamente a todas estas series y llevarla a una sola serie. Teniéndola, mientras la tenga así toda como desordenada, como distribuida, me va a ser muy complicado sustraer de ella las condiciones para los coeficientes. Entonces, lo que debo hacer es ordenar toda la serie en una sola. Ese proceso es el que voy a describir a continuación. Lo primero que hacemos es reducir lo que se pueda reducir. Por ejemplo, el 2x, bueno, pues entraría dentro de las series, no hay ningún problema, y multiplica a todo lo que está adentro. Entonces, al multiplicar a todo lo que está adentro, allí aparece el 2, quedaría 2a sub k, y el x a la k por x, pues queda x a la k más 1. Ahí no hay gran ciencia. Entonces, si hay factores que están multiplicando a la serie, pues los introduzco dentro de la serie, desarrollo el producto, los reduzco y bueno. Ahora lo que sigue es lo siguiente. Fíjense, cuando tengamos varias series y queramos llevarla a una sola, tendremos que hacer como 2 etapas. La primera etapa es asegurarnos de que todas las series arrancan o inician en la misma potencia. Es decir, que las series arrancan o inician en la misma potencia. En la misma potencia. Ese va a ser siempre el primero de los pasos. Ahorita lo voy a describir. Y el segundo paso será reindexar las sumas. Así de esta manera. Luego, cuando en los ejercicios, en mi experiencia, a veces los estudiantes se emocionan, están muy contentos ahí haciendo sus cálculos, y a veces conmutan el orden de lo que estoy diciendo, a veces reindexan y luego quieren empatar la serie y no funciona. Es un proceso casi quirúrgico. Primero hay que asegurarnos que todas las series inicien en la misma potencia y después reindexar. Voy a describir el primero de los pasos, el de verificar que las series inicien en la misma potencia. Bueno, ¿eso qué significa? Eso lo hago pues acá. Fíjense, esta serie, vamos a poner esta de color negro. Esta serie, si nosotros la desarrolláramos, aquí hay que ser muy cuidadoso con el inicio de la K y todos estos detalles, pero si yo la desarrollara, ¿qué es lo que obtendría? Bueno, pues para desarrollar la suma, debo irle dando valores a la K. Inicia en K1, luego en K2, K3, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para K1, ¿cómo se ve esa serie? Quedaría, si sustituyo en lugar de K a 1, pues quedaría A1, X a la 0. Eso sería para K1. Para K2, ¿sería cuál? Sería 2 a 2 por X a la 1. Más, otros términos, ¿no? Así para K3, para K4, para K5. Bueno, entonces, esta primera serie inicia en la potencia X a la 0. Aquí está. De hecho, ¿cómo me doy cuenta sin hacer todo eso que puse, que inicia en X a la 0? Pues es la potencia que corresponde al valor de K más pequeño, donde está arrancando la suma. Es decir, para K1. Aquí está. Entonces, esa primera serie está arrancando en la potencia X a la 0. La segunda de las series, es decir, ¿esa en qué potencia arranca? Bueno, si la reescribiera, obtendría algo muy parecido, ¿no?
desde K0 infinito, de 2 a K, X a la K más 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, para K0, arrancaría en donde, en 2 a 0, X a la 1, más K1, en K1 sería 2 a 1, X a la 2, y otros humanos. Esta segunda serie está arrancando ¿en dónde? Está arrancando en X a la 1. No me interesan tanto los coeficientes, me interesan las potencias. Está arrancando en X a la 1. Entonces, solamente tengo dos series, que son esas dos. Si hubiese más, habría que analizar también las otras, pero nada más tengo dos. Bueno, entonces, no están arrancando en la misma potencia. Una arranca en X a la 0 y otra arranca en X a la 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es asegurarme que ambas arranquen en la misma potencia. Para poder hacer eso, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, para poder hacerlo, necesitaría de dos. O que la de color azul tuviera un factor que iniciara en X a la 0, para la de color azul, o que la de color negro no tuviera el primero de los términos. Si la de color negro no tuviera el primero de los términos, entonces toda la serie arrancaría ¿en qué potencia? Arrancaría en X a la 1 y ya empataría con la anterior. Entonces, para poder hacer que empaten, el que me está estorbando es este factor. ¿Cómo quito este factor? Pues me doy cuenta que en la suma, ese factor es el que inicia en K igual a 1. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. De hecho, eso lo hago acá. Fíjense. Eso lo hago aquí. Aquí está. Esta serie que iniciaba en K1, voy a hacer que inicie en K2. Y el primero de los términos, que es el que me está estorbando, ese lo aparto y lo dejo por separado. Así de esta manera. Entonces le sustraigo un elemento a la primera suma, recorro el índice de la K en la suma, y con eso aseguro que la serie que estoy dejando ya va a lograr iniciar igual que la otra serie que ya tenía. Ambas van a iniciar en K igual a 1. La segunda de las series, esa la dejo prácticamente igual. Porque lo que me interesa en este primer paso es asegurarme que todas inicien en la misma potencia de X. Y como lo logro, pues veo en cuál inicia. Si no inician igual, entonces a una de ellas le sustraigo tantos términos como sea necesario para que la serie resultante empate en la misma potencia a las otras. ¿Preguntas? ¿Comentarios? En esta parte no nos convendría modificar la segunda suma. ¿Pero cómo la modificaría? Habría que restarle, ¿no? Bueno, no podemos usar K igual a -1, ¿cierto? O sea, puede reindexar la serie, pero reindexar la serie es solamente otra forma de representar a lo mismo. O sea, porque la segunda de las series, en realidad es la suma de estos términos que estoy subrayando en color rojo. Entonces, por más malabares para reindexar a la serie, es que es un error guiarse por la K. No se trata de empatar a las Ks. No, las K son engañosas. Se trata de empatar a las potencias de X. Si ustedes se concentran en empatar primero a las Ks, eso va a fracasar. Eso es reindexar a la serie. Pero no queremos reindexar. En una primera etapa, necesitamos ver que todas las series arranquen en la misma potencia para X. Es decir, X a la 0, X a la 1, X a lo que sea, ¿no? Y eso se consigue nada más haciendo lo que yo estoy diciendo. Quizás a alguna de las series habrá que sustraerle los primeros términos para que logre empatar a la otra. Solamente a la serie que le sobran términos, a esa sí podemos quitarle, recorriendo la K y separando los términos, y no al revés, a la que le faltan, pues no podemos agregarle factores, no podemos inventarnos nuevos factores para
para completarla. Lo único que podemos hacer es a la que le sobra, quitarle para que empate la que ya teníamos. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, quedó más claro. Ok, pero bueno, entonces acuérdense que las series de potencia son 2 pasos. Apenas estoy describiendo el primero. El primero es asegurarnos que inicien en la misma potencia. Y eso se hace con lo que ya dije. Tomamos el valor más pequeño de ambas, vemos en qué potencia inicia. La primera inicia para K1, x a la K menos 1 es x a la 0. En la segunda para K0, la potencia en la que inicia es x a la 1. Entonces, como no empatan igual, a la que le sobran términos, que es la que tiene la potencia más pequeña, es esta, la primera, le sustraigo tantos términos para que logre empatar a la siguiente. Entonces, como inicia en x a la 0, es suficiente con sustraerle un término. Y si se dan cuenta, la manipulación está aquí. Le sustraje un factor, le separé el que ya tenía, y con eso aseguro que la serie que me queda, ya en K2, inicia precisamente en X, ya empata a la otra. Por ejemplo, para K2, esta iniciaría en X a la 1, la segunda para K0 inicia en X a la 1, y ya inician en la misma potencia. Bueno, entonces hacemos esta primera parte. Ahora viene la segunda etapa. La segunda etapa es reindexar. Eso de reindexar es manipular a los sumandos para que los índices inicien en los mismos valores, que es diferente a que las potencias inicien igual. Ya las potencias ya no nos preocupan porque ya separamos los términos que necesitamos para lograrlo. Ahora necesitamos que los índices inicien igual. Y eso sí se puede hacer ya más fácil. Eso se puede hacer ya sea que la primer serie la lleve a que inicie en 0 o que la segunda inicie en 2. Se pueden hacer de ambas formas. Ya sea manipular la primera para que se vaya, que inicie en 0, o manipular la segunda para que inicie en 2. ¿Cómo hacemos esto de reindexar? Pues es muy simple. Es una especie de cambio de variable, fíjense. Como yo quiero que esta inicie en 0, pues voy a hacer un cambio. Al valor de K lo voy a cambiar por K más 2. ¿Cómo me doy cuenta de que lo debo cambiar a esto? Fíjense, déjenme lo voy a escribir por acá. En la primera, la serie inicia en K2. En la segunda, inicia en K0. Entonces, esta le voy a hacer una transformación para que se convierta en algo de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues debo cambiar acá por cuánto. Si cambio acá por K más 2, esta igualdad se cambiaría por ¿quién? Si cambio acá por K más 2, me quedaría K más 2 igual a 2. Se cancelan los 2 y ya logro con eso que inicie en K igual a 0. Entonces, no hay en cada caso pues será diferente dependiendo a cuál la queramos llevar y cuál es la que nosotros tenemos. Como tengo K igual a 2, en ese caso para llevarla a que inicie en K0, pues simplemente cambio a K por K más 2. Ese cálculo pues hay que hacerlo allí, dependiendo de la situación que se presente. Si cambio acá por K más 2, significa que a la K la cambio por K más 2, se cancelan los 2 y con eso logro llevarla a K igual a 0. Eso lo digo aquí. Digo, si cambio acá por K más 2, entonces esta ecuación de K igual a 2 se cambia por esta otra, por K más 2 igual a 2, se cancela y con eso logro mi acometido. Bueno, pues hago la transformación. Ya que me di cuenta cuál es el cambio que debo de hacer, pues lo hago. Esta serie es, déjenme ver, es esta, me parece. Es esta que tengo acá. En ella, lo único que estoy haciendo es cambiar a todas las Ks, las cambio por K más 2. Ya comenté que el inicio de la suma cambia por K igual a 0, pero todas las K del sumado también las debo cambiar. Cambio acá por K más 2, etcétera, ¿no? Y obtengo esa expresión que tengo allí. Entonces espero que sí sea más o menos claro para todos. Entonces cambio en la suma que yo tenía, la cambio por K más 2.
La segunda de las series la dejo igual porque justo yo manipulé a la primera para que recorrí los índices de la primera para que empatara la segunda. Y al hacer todo este proceso, al final debemos llegar a lo siguiente. Debemos llegar a unas series que inician en el mismo índice y sin forzar y como consecuencia de los cálculos, las potencias deben quedar iguales. Si al momento de hacer todo este proceso, al de primero empatar que las series inicien en la misma potencia y al momento de reindexar, si después de hacer todo eso no se cumplen que las potencias queden iguales, significa que algo hicimos mal. Algo está mal y hay que recapitular y ver qué pasos fue incorrecto. Porque al final deben quedar exactamente igual. Y no fue, fíjense que yo me concentré en empatar a los índices de la sumatoria y como consecuencia se empataron los índices de las potencias de la variable X. Pero fue como consecuencia, no fue como obligado, digamos. Bueno, entonces ya una vez que tengo todo eso, como la serie y la potencia de X son iguales, pues ya las puedo agrupar en una sola serie. Pues ya como las dos inician en K0, pues las agrupo en una sola, factorizo la potencia de X y ya logro tener una sola serie de potencias. Aquí está. Bueno, el primer factor queda allí como huérfano, ¿no? ¿Preguntas hasta ahorita? Profe, entonces el cambio que hacemos en la K, ya en la parte de los sumandos, lo vamos a hacer únicamente en la serie a la cual modificamos el índice. Más o menos, sí. O sea, una vez que pasamos la primera etapa y tenemos las dos series, nos concentramos en reindexar a la serie para que inicien igual. Identificamos cuál es el cambio que debemos hacer y como consecuencia las potencias de X deben quedar iguales, pero como consecuencia de los cálculos. De hecho, se puede volver como un parámetro de control de calidad, ¿no? Si no quedan iguales, pues algo está mal. No sé si eso responde a su pregunta. Ok, bueno, es que me referí un poquito más a, por ejemplo, usamos K más 2 para que los índices empataran. Y en la parte derecha, la primera ecuación, veo que el K más 2 solamente lo puso en la primera serie, que es en la que queríamos, bueno, en la que modificamos más bien el índice. Ajá. A eso me refiero cuando que sustituimos el K, bueno, los Sí, cambios que sí, hayamos sí. hecho en esa. Sí, Ok. porque, a ver, fíjese, déjeme. Sí, porque vamos a cambiar solamente una. Nosotros tenemos libertad de decidir cuál vamos a cambiar. Espérenme, déjenme, le voy a poner una pizarra. Teníamos dos sumas, ¿no? Teníamos la suma desde K0 hasta infinito, de un sumando, ahorita no importa quién sea, y la otra era K2 a infinito de un sumando. Nosotros tenemos libertad de hacer el cambio. Primero decimos, bueno, quiero que todas inicien. ¿Cómo está? No, creo que la tenía al revés, ¿verdad? Perdón. Aquí era 0 y aquí era. Ay, esto lo puse mal. Aquí era 2 y aquí era 0, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense, ¿cómo tenemos libertad de hacer las cosas. Podemos transformar este sumando, lo podemos llevar a dos propuestas. O que ambas inicien en 2 o que ambas inicien en 0. Nosotros tenemos libertad de elegir cuál queremos. Por ejemplo, si quisiera llevar que ambas inicien en 2, entonces la primera, pues no tendría que cambiarla porque ya está iniciando en 2. La única que tendría que manipular es la otra. ¿Cómo la llevaría, por ejemplo, para que en lugar de que inicien en 0, inicie en 2, debería cambiar acá por cuánto? ¿Alguien me podría decir? K-2, ¿no? K-2. Por K-2, exacto. Porque con eso, esta ecuación de K igual a 0 cambiaría a esto. Cambiaría K por K-2 y ya con eso me quedaría así. Entonces, si yo tengo estas dos series
y digo, no, las voy a llevar que las dos inicien en 2, porque a mí me gusta el 2 y que las dos inicien en 2. Entonces, habría que cambiar solamente la segunda, porque la primera pues ya está así. Por el contrario, si digo, no, a mí me gusta más el 0. Entonces, quiero llevar las dos a 0. Si quisiera llevar las dos a 0, entonces la única que tendría que modificar es la primera, porque la segunda ya está en 0. Y si para hacer eso, tendría que cambiar a K por K más 2. ¿Okay? En la solución que yo puse, decidí yo llevar a ambas hacia 0. Pero también pude haberlo hecho de la otra forma. Es decir, no, no, a mí me gusta más el 2 y mejor llevo las dos a 2. Pero cuando ya primero decide hacia dónde las va a llevar, las que ya están allí, pues ya no hay que moverles nada y solamente cambiamos las otras. No sé si eso responde a su pregunta. Ok, sí, ya, profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a quitar eso y ¿dónde está? Aquí está. Bueno, entonces ya tendría esta parte y bueno, una vez que tengo esto, fíjense, aunque se ve como muy feo, pero esos términos son una serie de potencias. ¿Cómo me doy cuenta que es una serie de potencias? Pues hago el desarrollo de toda esa serie. Es decir, esa serie inicia en K0 hasta infinito. Por ejemplo, para K0, toda esta expresión, ¿qué forma tomaría? Pues se vería de esta manera. Simplemente en lugar de K sustituyo K0 y me queda pues todo ese valor que tengo allí por X a la 1. Si desarrollo el término que sigue para K1, quedaría todo ese término. Y así puedo seguir desarrollando muchos factores. Entonces, toda esta expresión del lado izquierdo, si yo desarrollara la serie, se vería así, se vería esto, más un cierto coeficiente por X a la 1, más otro coeficiente por X a la 2, más otro coeficiente por X a la 3, más, ¿no? Donde estos coeficientes pues, son esos que estoy mencionando aquí. Uno sería este sería pues este, y los voy obteniendo a partir de esta expresión. El primer término, el A1, pues ese quedó huérfano, ¿no? Entonces, ese es como si fuera A1 por X a la 0. Bueno, entonces, del lado izquierdo, tengo toda una serie de potencias. Del lado derecho, también tengo una serie de potencias. Solo que es una serie de potencias muy especial porque tiene casi todos sus coeficientes son 0, salvo el primero, porque es 1 más 0x más 0x cuadrada, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que es una constante, la puedo ver como una serie de potencias, con todos los coeficientes 0. Bueno, entonces, como tengo dos series de potencias, la única forma de que se dé la igualdad es que los coeficientes de las mismas potencias sean iguales. Es como si tuviéramos dos polinomios, por ejemplo, que tuviéramos el polinomio 3x cuadrada más 2x más 1, igual a bx cuadrada más ax más c, por ejemplo. Si tuviéramos una igualdad entre polinomios, entonces la única forma de que se diera la igualdad es que los coeficientes de las potencias iguales pues fueran iguales. Es decir, que este sea igual, que este 2 fuera el coeficiente del término lineal y que este fuera el de aquí, ¿no? Es en el caso de polinomios, que son sumas finitas. La situación es muy parecida, solo que en lugar de polinomios tenemos una serie de potencias. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos empatando los coeficientes de las mismas potencias con las mismas potencias. Es decir, el término independiente con el término independiente, eso me da un coeficiente. El término lineal, bueno, el coeficiente del término lineal con el coeficiente del término lineal, eso me da un segundo coeficiente, una segunda igualdad. Luego, el coeficiente que sigue con el que sigue, y así. Entonces, la ventaja de tener ya ordenado como una sola serie es que ya identifico claramente cuáles son los coeficientes de la serie de potencias. Entonces, simplemente los voy igualando con los coeficientes del lado derecho. Entonces, los voy igualando y obtengo toda esta relación. Al obtener esta relación, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Voy a poder casi a calcular todos los coeficientes, salvo probablemente uno o salvo uno.
Fíjense que en estas relaciones, el A1 ya sé cuánto vale. El A1 es 1. El A2 de esta ecuación, yo lo puedo despejar y lo puedo poner en términos de la sub 0. El A3 yo lo puedo despejar y ponerlo en términos de la sub 1. De hecho, aquí obtenemos una ecuación de recurrencias. No sé si en su curso de matemáticas discretas estudiaron ecuaciones en recurrencias. ¿Sí estudiaron algo de ecuaciones en recurrencias? Profe. ¿Sí? Porque esto es justo lo que tenemos aquí. Tenemos una ecuación en recurrencias. Como no podemos ir coeficiente por coeficiente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los términos que ya no podemos controlar, por ejemplo ya lo dejo igual. Y los demás factores, de hecho no lo debo marcar allí, lo debo marcar aquí. Este coeficiente o esa primera ecuación o esa primera condición, ya. Y todos estos términos, que son los coeficientes de las potencias de x que siguen, esos los voy a igualar con 0. Porque ya habíamos dicho que ocurre esto. Entonces, como ya no hay más potencias, pues los voy igualando con 0. Y obtengo dos ecuaciones, que son estas. Claro que esta segunda ecuación es válida a partir de k igual a 0. O sea, no es una sola, sino que son muchos valores de k. Esa es una ecuación de recurrencias. ¿Cómo resolvemos las ecuaciones de recurrencias? Ese tipo de ecuaciones vamos a despejar el coeficiente de a con el índice más grande, lo vamos a poner siempre en términos del coeficiente con el índice más pequeño. En este caso, el a sub k más 2 lo voy a poner en términos del índice más pequeño, que es el a sub k. Hago esta parte, la despejo. Y como se supone que es a partir de k0, o sea, la k toma valores de 0, 1, 2, etc., pues simplemente le voy dando valores a la k y obtengo estas ecuaciones. Como que no se ve bien, ¿verdad? Pero ahí está. Listo. Y obtengo pues, todo esto. Esta es una consecuencia directamente de esto. Entonces, la primera a sub 1 igual a 1, esa salió ya inmediata. Y de la ecuación de recurrencias, dándole los valores adecuados, a partir de donde inicia la serie, K0, 1, 2 hasta n, pues voy obteniendo los valores de los otros coeficientes. ¿Preguntas hasta ahorita? No, profe. Ok. Bueno, ya una vez que tengo estos valores de los coeficientes, ya estoy en condiciones de poder reconstruir la función solución. De hecho, fíjense, las ecuaciones que obtuve son estas. Hay un coeficiente que no apareció, bueno, sí apareció, pero no quedó como obligado a tener que ser igual a algo. Voy a regresar las ecuaciones que tenía. Fíjense, estos términos, por ejemplo, el A1 fue 1, el A2 quedó en términos de A0, el A3 quedó en términos de A1, el A4 quedó en términos de A2, etc. Pero el A0 no quedó en términos de nadie. Y eso va a ocurrir para estas ecuaciones de grado 1. Para estas ecuaciones de grado 1, por lo general, el coeficiente A sub 0 lo va a quedar siempre libre. Y resulta que ese A sub 0 va a jugar el papel de la constante que aparece en las soluciones generales de una ecuación diferencial. Recuerden que cuando resolvemos una ecuación diferencial, la solución general depende siempre de un valor constante, que después se particulariza mediante una condición inicial. Bueno, pues resulta que esta constante, en términos de series de potencias, lo va a jugar uno de sus coeficientes. Y por lo general, para las de grado 1, lo jugará el coeficiente A sub 0. El A sub 0 va a quedar como un coeficiente libre o como una constante arbitraria. Entonces, al hacer esa pequeña reflexión, obtenemos todas estas ecuaciones. Entonces, el A0 queda libre, el A1 era 1. Algunos valores, por ejemplo, el A sub 2 queda como menos A sub 0, queda en términos de la variable libre. El A sub 3, que era menos 2 A1 entre 3, pues como A1 era 1, entonces toma el valor de menos 2 tercios. Bueno, y así todas las demás. Entonces, al final, los coeficientes van a quedar o con valores numéricos o en términos de la variable libre. Al final debemos obtener algo de ese tipo.
al depurar toda la solución, los coeficientes van a quedar o numéricos o en términos de las variables libres que se tengan. Para las ecuaciones de grado 1, va a quedar una sola variable libre, que es el a sub 0. Si fuera una ecuación diferencial de grado 2, habría dos variables libres, que van a ser a sub 0 y a sub 1. Y en general, si es una ecuación de grado n, tendrá n variables libres. Bueno, todavía no terminamos. Apenas hemos encontrado las relaciones entre los coeficientes en términos de las variables libres. Faltan solamente reconstruir a la solución. ¿Cómo la vamos a reconstruir? Bueno, volvemos al inicio y recordamos que la solución la estamos buscando como una serie de potencias, como algo de la forma A0, A1x, A2x cuadrada, A3x cúbica, etc. Como ya tengo la información de quiénes deben ser los coeficientes, pues sustituyo esta información en la propuesta de solución que yo tenía. Intercambio a sub 0, lo dejo igual porque es una variable libre. El a sub 1 de los cálculos resultó que había tomado el valor de 1. El a sub 2 lo cambié por menos a sub 0 porque así apareció en la ecuación de recurrencias. El a sub 3 se había vuelto menos 2/3 y así los demás coeficientes. Utilizo las otras relaciones que obtengo aquí. Y fíjense, al hacerlo, habrá algunos términos que quedan en términos de la variable libre y algunos otros términos que quedan pues bien definidos, digamos, que no quedan en términos de ninguna variable. Esos términos los voy a separar en estos factores y en aquellos que tienen a la variable libre, pues factorizo a la sub 0. Entonces lo separo, los que tienen a la variable libre los junto en una sola, que factorizo a la sub 0, y en los términos que quedaron bien definidos, pues los separo también en una sola. Y ya, en principio, esta representación es una representación de la solución de la ecuación diferencial en términos de series de potencias. Aquí solamente hago una pequeña observación. Este desarrollo que está apareciendo en esta parte coincide con el de e a la menos x cuadrada. Aquí pongo, recuerden que el e a la x era x a la k entre k factorial, entonces e a la menos x cuadrada, si en lugar de x sustituyo menos x cuadrada, obtengo esta relación, y si la desarrollo obtengo esta, que es precisamente la que está apareciendo aquí. Esa es una pequeña observación. Claro, no siempre es fácil darse cuenta de ello. En los ejercicios, en el examen, con que lleguen a algo de este tipo, pues con eso sería suficiente. De hecho, con eso es suficiente. Pero para este caso muy particular, en especial el primer sumando se puede representar como esto. Este segundo término que aparece aquí, en realidad tiene esta expresión. Recuerden que la ecuación diferencial que estamos resolviendo, mediante series de potencias, ya la habíamos intentado resolver con el método tradicional, viéndola como una ecuación lineal e intentando calcular su factor integrante y hacer todo el proceso. Solo que nos topamos con esta integral de e a la x cuadrada y eso nos detuvo. Pero resulta que si esa integral la calculamos con series de potencias, de hecho la habíamos calculado hace unos minutos, hacemos un desarrollo en series de potencias de a la menos x cuadrada y hacemos el producto de las series, todo eso se convierte en este término que está aquí. Ya no voy a hacer esos cálculos, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Hemos obtenido ya una solución de la ecuación diferencial. De hecho, es la solución general de la ecuación diferencial que depende de una constante. El a sub 0 está jugando el papel de la constante de la solución general, que había sido este. Esta de color verde es la solución que habíamos obtenido aplicando la técnica de ecuaciones lineales, en la cual había aparecido la constante de integración. Bueno, pues resulta que esta sub 0 juega el papel de la constante de integración y por eso esa solución o ese desarrollo se vuelve precisamente la solución general. ¿Preguntas? ¿Comentarios? De mi parte no, profe. No, profe, yo Ok. tampoco. Ok. Bueno, se ve así como muy complejo, pero van a ver que no es tan complicado. Ya entendiendo la técnica, es bastante fácil. Bueno, pues a ver, me gustaría que intentaran resolver esta ecuación. Vamos a ver si pueden resolver. ¿Podrán resolverla? Sí, profe.
Ok, a ver. Creo que nos va a consumir casi todo el tiempo que sigue, pero bueno, no importa. Entonces tomen nota de la ecuación para que regrese algunas hojas y veamos bien y podamos guiarnos, ¿no? A partir de esos cálculos del ejemplo. ¿Ya tomaron nota de la ecuación? Sí, profe. Ya, profe. Ok. Bueno, entonces, qué es lo que deben hacer para resolverla? Pues lo siguiente. Bueno, creo que aquí no. Espérenme. Aquí. Deben primero proponer su solución como una serie de potencias. Toman a la propuesta de solución y calculan a la serie derivada. No olviden hacer el recorrido en el índice en la serie derivada. Una vez que tengan ya a la serie derivada y a la propuesta de solución, pues la sustituyen en la ecuación diferencial y van a obtener allí varias series. Allí inicia el proceso de ajustarlas, todas las series, llevarlas a una sola. Deben ver primero que las potencias de X inicien igual. Si eso no ocurre, entonces tendrán que sustraer términos de una de ellas para que a todas ellas empaten. Una vez que hayan hecho eso, reindexan los índices de las sumatorias. Reindexan todo ese proceso, les va a permitir llevar la ecuación a una sola serie y a partir de ella encuentran la ecuación de recurrencias, que es simplemente tomar a los coeficientes e igualarlos con los correspondientes que tengan del otro lado. Ya que tengan eso, resuelven la ecuación de recurrencias, despejan el coeficiente con el índice más alto, lo despejan y le dan valores acá, dependiendo cómo haya quedado la suma. Obtienen los valores de los coeficientes, los sustituyen en la propuesta de solución, separan los factores y tienen ya la solución. Bueno, les doy unos minutos para que intenten unir todas las ideas.
¿Cómo van? Bien, profe, estoy igualando los A sub y eso con, con los ceros. Ok. ¿Los demás qué tal? Creo que bien, profe. Estoy en el paso 2 de reindexar las sumas. Ok.
Mm, Ahí en el chat dicen, ¿cómo tenemos que separarlos acá, conocidos de los otros? Mm. Fíjense, aquí está mi solución. No sé si lograron llegar a esta parte. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, y ya una vez que se tiene eso, entonces se van pues igualando los coeficientes. Fíjense que el del lado derecho, es como si fuese ¿quién? Es como si fuese 0 más 1 por x más 0x cuadrada más, ¿no? Entonces, al momento de igualar a los coeficientes, este a 1 lo vamos a tener que igualar a 0. Y el primero de los términos, el que corresponde a x igual a 1, este factor en otro color negro. Habrá que igualarlo con 1. O sea, el 2a2 más 3a0 con 1. Y ya todos los que siguen se igualarán con 0. Entonces ya tomaremos esta expresión, pero a partir de k igual a 1. Y todos los vamos a igualar a 0. Y eso lo hago acá en esta parte. Aquí desarrollo toda la serie. Entonces lo igualo a 0, lo igualo a 1 y todos los demás los igualo a 0. El A sub 0 queda libre, el A1 se vuelve 0 y de esta ecuación siempre se despeja el coeficiente que tiene el índice más grande en términos de los índices más chiquitos. Es decir, el AK más 2 hay que separarlo, ¿no? Es esta que tengo aquí. Es esta y bueno, hubo una que hubo que como que forzarla, que fue esta. Ya una vez que se tiene esta expresión, se le van dando los valores de K. Para K1, para K2, para K3, para K4. Allí en los ejercicios del libro, por ejemplo, siempre piden un cierto número ya preestablecido de coeficientes a calcular. Es decir, cuántos valores de K debemos seleccionar. Pero bueno, ahorita no nos preocupamos por eso. Entonces le van dando los valores de K y los valores que aparecen hay que irlos sustituyendo por la información que ya teníamos y deben quedar en términos o de la variable libre o con valores numéricos. Mi solución está aquí. Entonces creo que el tiempo se está diluyendo, no va a dar tiempo de comentarlo todo. Entonces me gustaría que trataran de terminarlo. Les voy a compartir la solución, o sea, el archivo y todo, para que lo revisen. Y la siguiente sesión lo concluimos. Pero sí es importante que ustedes intenten hacerlo por su cuenta, hacer todos los cálculos. ¿Sí les parece bien? Sí, profe. Profe. Sí, profe, está bien. Sí, Sí, profe. profe. Gracias.